Tenemos un interesante panel esta mañana con distintas miradas respecto a lo que está ocurriendo y queremos invitar de inmediato a nuestros invitados para participar de este panel. Invitamos a Eloísa Silva, conectora de oportunidades, cofundadora de Virus, para que pase al escenario. Un aplauso, por favor, para Eloísa. Bienvenida, gracias. Invitamos también al gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. George, adelante. Un aplauso para George también, por favor. Nos va a acompañar también en el escenario el director de Social Lab, Julián Ugarte. Julián, adelante. Bienvenido. Ricardo Boschart, director de WWF Chile, también nos acompaña aquí en el escenario. Ricardo. Y por supuesto, ya lo presentábamos, Maribel Vidal, VP de Planificación de Macan. ¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ya, perfecto, quede liberado entonces. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal? Bien, gracias a los 5 por acompañarnos en esta conversación. Recuerden que ustedes a través de la aplicación en sus teléfonos móviles podrán hacer preguntas también a los panelistas. Las más votadas de las preguntas que ustedes vayan ingresando a la aplicación serán las que luego haremos al panel de expertos y de esa forma ustedes también podrán tener voz y podrán plantear sus propias preguntas. Y recuerden comentar también a través del hashtag Produce y Consume Consciente, de esa forma también veremos cómo esta conversación que queremos plantear se traslada también a las redes sociales. Me gustaría partir con una pregunta para Maribel, aprovechando los datos que nos acabas de entregar, según estas cifras que vimos, según lo que ustedes percibieron en este estudio. ¿Cómo van perfilándose el nuevo consumidor que empieza a asomar en Chile? ¿Y por dónde pasa ese consumo responsable del que hablaban en el estudio? ¿Está prendido? A ver si nos pueden ayudar ahí para... Ahora sí. Ahora sí, gracias. De los estudios que nosotros hemos estudiado, como pasa siempre, ¿no? Hay como un grupo de personas que son los consumidores tempranos, que probablemente son aquellos que adoptan las políticas y las medidas un poco más sofisticadas, por así decirlo, y que son probablemente aquellas personas que fueron las primeras que empezaron a reciclar, que empezaron a separar la basura, que empezaron a mirar los componentes de los productos, etcétera. Y eso probablemente por un largo tiempo fue un grupo pequeño. Yo creo que quienes han acelerado, y los estudios así lo demuestran, quienes han acelerado el proceso son los jóvenes y los niños, que son los que están mucho más permeables a los cambios. Yo creo que el ejemplo más claro es el que vimos de Greta, que representa a esa generación Z, que ya no es la generación millennial, claramente Z, que son aquellos que tienen menos de 18 años hacia abajo, que ellos son los que claramente han acelerado el proceso y que llevan además los cambios y las transformaciones a las casas. Y la generación Z tiene una relación con sus padres o con los adultos distinta. Por lo tanto, son escuchados, tienen argumentos y mueven y transforman. Yo diría que la principal aceleración de los cambios viene por ahí, en términos no solamente de reciclar, sino que en términos, por ejemplo, cuando se habla de temas de diversidad e inclusión, son claramente líderes en el tema, son los que en la mesa dicen, papá, esto no se dice o esa pregunta no se hace respecto de temas que tengan que ver con lo cultural, con temas de etnia, etcétera. Y también son bastante más conscientes de los temas sociales en general. Por lo tanto, no es solamente una conciencia clásica, ecológica, medioambiental, sino que es sostenibilidad en el amplio sentido de la palabra. Eloísa, me gustaría tomar ese punto y a partir de la experiencia de Virus también para preguntarte respecto a quién cambia primero en este proceso, ¿no? Frente a esta nueva realidad. ¿Cambia la empresa primero? ¿Cambia el consumidor primero? ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se genera el enganche ahí? Una buena pregunta. Yo te diría que es una combinación de ambas. Va a depender mucho. A ver, la experiencia que nosotros tuvimos durante los 2 años y medio que estuvo Mercado Virus Vivo, que fue de las primeras plataformas donde nosotros tuvimos 2.500 SKU, 150 empresas, de las cuales un 30% eran empresas más grandes o productos más conocidos. Yo te diría que había una fuerte presión de ambos lados, o sea, de la oferta y la demanda. Por un lado había toda una presión reputacional de las empresas, porque así como en el estudio menciona
Pero las principales barreras para que los consumidores elijan productos más conscientes o responsables es la falta de información. Pero en otros estudios anteriores también hay una fuerte falta de credibilidad de los consumidores frente a las autodeclaraciones de las empresas también. Entonces tú puedes tener una empresa líder que esté poniendo un tema sobre la mesa y te pueda mostrar un producto o una nueva línea de innovación en una línea de sus productos, pero la reputación completa corporativa pesa mucho todavía. Y lamentablemente hemos tenido casos de empresas que mi generación ha sido muy juzgadora de su reputación, entonces eso ha pesado en acelerar el cambio y por otro lado, por lo menos lo que es la generación millennial o centennial, tenemos mucho más acceso y costumbre de comprar productos en múltiples lugares, no solamente en los lugares convencionales, entonces puedes empezar a elegir marcas desconocidas o traerlas de afuera o ir a un mercado de nicho, entonces también tienes por un lado, estás perdiendo un montón de tus compradores por marcas alternativas que tú en tu mercado no existen. Entonces estaba esa doble ceguera de la empresa, te cargo con esta reputación asociada a mi marca y estoy viendo un mercado que es invisible a mis ojos porque no comparte la góndola conmigo en el retail, sino que está en otro mercado. Quiero dejar la palabra abierta también para que ustedes, Ricardo, Julián, George, vayan interviniendo también y por supuesto ustedes, ¿no? Maribel y Eloísa, respecto a cualquiera de las preguntas. Pero me gustaría dejar la misma pregunta. ¿Quién cambia primero, empresa o consumidor? Muchachos, si alguno quiere tomar la palabra. El micrófono, eso sí, tiene que correr hasta acá para llegar a Ricardo. A ver, yo creo que primero tenemos que conocer el problema y eso son lo que han hecho organizaciones, quizá hoy día no hemos escuchado mucho las organizaciones del tercer sector como WF, pero cuando nosotros venimos trabajando los cambios de los mercados, porque el consumidor tiene que saber cuál elegir. Por ejemplo, en Chile es el segundo mayor productor de salmón del mundo, hay una certificación, ¿alguien la conoce? ¿Ya? ¿Y cuál salmón sí pueden comprar y cuál no en Chile? Porque hay productores que sí han adquirido y cuáles no. No veo ni una mano. Y ya están los productores acá. Hay alguna por aquí, hay alguna. Pero poco, pero en general tenemos que también tener información. Tenemos que tener información del impacto, tenemos que tener información de la cadena de abastecimiento. También hay un retailer que estaba acá, que conversábamos, ¿no es cierto? Tenemos hoy día en Forestal, tenemos la certificación FSC, que es un bosque que interactúa en el bosque nativo, protege las cuencas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de un retailer que también está por acá, ¿qué muebles podemos comprar con este logo? No teníamos cadena de abastecimiento. Por lo tanto, es más complejo que solo el consumidor. Entonces, el consumidor consciente también tiene que haber un producto para este consumidor que responda, pero después que demuestre impacto. Porque básicamente estas dos certificaciones que mencioné, por mencionar alguna, WF ha trabajado 15 a nivel mundial, incluso un aceite de palma, donde está el verdadero impacto, ¿no es cierto? Tiene que demostrar también que efectivamente restauró bosque nativo. Tiene que demostrar que mejoró la calidad de vida de las comunidades a nivel del territorio. Por lo tanto, es un círculo quizás más complejo que solamente consumidor-vendedor. Ese era mi punto. Julián, en la presentación de Matías al comienzo de la sesión decía, hay algo que nos frena frente a la evidencia. ¿Qué crees que es? ¿Qué es lo que nos está frenando para avanzar a todos, ¿no? Consumidores, empresas, al gobierno, a todos los actores. No sé, no, pero es tiempo, yo creo, para liderazgo, con la pregunta de empresa o consumidor. Da la sensación, y por la venida de la COP, que creo que es una gran noticia para Chile, de que esta conciencia ambiental se está expandiendo de forma más acelerada a la que nosotros pensamos. Y si la encuesta o los estudios van mostrando un consumidor más consciente o un ciudadano más consciente, empieza a tomar relevancia todos los días. Yo creo que la ley de los plásticos, por ejemplo, de la bolsa plástica, que decían que eran unas leyes más valoradas por los ciudadanos, lo que hace es que uno va al supermercado, no se lleva las cosas en la bolsa, pero se está dando cuenta que está comprando puro plástico adentro. Y uno dice, bueno, ¿por qué los pollos, que estábamos hablando recién aquí con los de los pollos, no tienen un embalaje distinto? O por qué Beyond Meat, que es una nueva carne, no es la carne que deberíamos consumir todos, y por qué la empresa, por ejemplo, los de los agrosuper, no están liderando ese proceso y no están dándonos proteínas vegetales, por ejemplo. Yo creo que estamos abiertos a mucho más alternativas nuevas, mucho más que antes,
y si bien... ¿Aquí alguien recicla en su casa? Harta gente, harto. Estamos hablando cerca de la mitad del... Cuando uno empieza a reciclar en la casa, que yo creo que son hábitos modernos de nosotros, nos empezamos a dar cuenta de todo lo que ensuciamos. Y eso sin querer nos hace más conscientes y ir al supermercado de una forma distinta o al comercio local. El cambio de conciencia es extremadamente acelerado. Y si yo fuese empresa, tomaría liderazgo porque la empresa lidera la generación de valor y no reacciona a la generación de valor. Y eso es interesante, George, desde el punto de vista de las oportunidades que se generan también, ¿no? ¿Las empresas están leyendo efectivamente este nuevo escenario desde el punto de vista de esas oportunidades que hay? Bueno, yo creo que las empresas están en una situación de leer señales en general, ¿ah? Estamos en un escenario en el que los consumidores hemos ido adquiriendo ciertas herramientas que históricamente no tuvimos. Siempre se habló que el consumidor era el rey o que siempre tenía la razón, pero la verdad es que en la práctica eso era relativo. Yo creo que desde que se desarrolla o parte, digamos, el proceso de la revolución digital, una de las marcas más evidentes después de todos estos años del proceso en el que estamos es que han ido cambiando los equilibrios de poder en los mercados en general. Y una de las tendencias más claras, estructurales, digamos, y que parece no tener vuelta atrás, es que los consumidores adquieren mayores cuotas de poder respecto de lo que consumen y por lo tanto respecto del proceso productivo en general, ¿ah? Pese a todo lo que nos quejamos, digamos, pero en la práctica lo que ha ido ocurriendo es que hoy día tenemos muchas más herramientas, tenemos mucha más información, tenemos muchos más instrumentos para tomar decisiones y tenemos muchos más instrumentos también para hacer que las empresas entiendan cuáles son esas necesidades o esas tendencias o esas preferencias. Y desde ese punto de vista yo creo que las señales con las que cuenta hoy día una empresa para poder orientar sus procesos productivos y partiendo por el diseño, son mucho más poderosas de lo que eran antes, ¿ah? Es decir, ese mayor poder de los consumidores se traduce en que la empresa tiene mucha más información y hace mucho más participativo al consumidor de sus decisiones productivas, ¿ah? Y algunos movimientos que vemos ahora en forma reciente, como la declaración que hizo un grupo de empresas ayer o antes de ayer en Estados Unidos, 200 empresas, en relación a reordenar las prioridades del modelo capitalista, por así hablarlo en términos de quiénes son los actores relevantes para la empresa y que antiguamente eran los accionistas y que hoy día se agregan todos los demás stakeholders en términos de los proveedores, los consumidores, los trabajadores y las comunidades. Bueno, eso es un cambio drástico, pero es un cambio que yo creo que viene motivado por este mayor poder que tenemos los consumidores y por lo que se comentaba recién respecto de el advenimiento de nuevas generaciones donde los temas sostenibles son mucho más relevantes y pesan mucho más en la toma de decisiones y en la forma de vida, más que en la decisión de consumo. Finalmente, las decisiones de consumo son una forma de alcanzar una expectativa de una forma de vida que es a lo que aspiran los consumidores. En ese sentido, yo creo que las empresas efectivamente están haciéndose cargo de ese mensaje. La primera parte de esa historia tiene que ver con cómo yo me muestro más alineado con esas expectativas de los consumidores, pero la segunda parte es cómo yo eso lo traduzco en mi cultura corporativa y por lo tanto finalmente en mi función productiva y el desarrollo de mis productos y cómo los coloco en el mercado. Dejo otra pregunta abierta para cualquiera de los cinco. Hablaba Maribel respecto al rol de la comunicación también, cuán importante era eso. ¿Qué rol juega entonces el tema publicitario en todo esto? Cuando hablamos de consumo responsable, por ejemplo, ¿de qué manera la publicidad pasa a tener ahí un rol activo para generar cambios en las conductas? Para quien quisiera responder a esa pregunta. Como publicista me siento llamada a contestar esa pregunta. A ver, la publicidad es el idioma que hablan las marcas. Las marcas hablan en lenguaje publicitario, por lo tanto es súper importante tenerlo en cuenta en la estrategia. Ahora, sí puedo decir, y por mi experiencia en el Consejo de Ética y Autorregulación Publicitaria en el CONAR, que llevo ahí participando, representando a las agencias de publicidad por casi 18 años,
que lo que yo he visto es que cada vez más hay reclamos hechos por personas naturales. Si bien es cierto, el CONAR partió siendo un tribunal entre pares, digamos, entre empresas, pero abierto a los consumidores, cada vez hay proporcionalmente más reclamos de consumidores que hacen reclamos en la línea de lo que estamos conversando. Ahora, obviamente no son grandes cantidades de consumidores, pero muestra una tendencia de que hay, eso demuestra de que hay un consumidor mucho más consciente, que tiene más información y que está mucho más consciente de que aquello que le diga a la publicidad respecto a ese producto o servicio corresponda a ciertos cánones. Vale decir que sea veraz, que no esté exagerando, que cuando dice que es algo que es verde, efectivamente lo sea, etcétera. Creo que la publicidad es una tremenda herramienta para responder a esa demanda que nos hacen los consumidores de que ellos quieren tener más información. Y hoy en día, acuérdense que la publicidad tiene múltiples plataformas, múltiples formas, puede llegar a hacer mucho más de uno a uno, incluso con las necesidades de las personas. Entonces, para mí eso es una oportunidad de revisar eso. Y solo agregar que no solo las empresas hacen publicidad, o sea, nosotros, y espero me vaya mejor, ¿quién conoce la hora del planeta? ¿Ya? Ya. Pero básicamente también hacemos publicidad. Nosotros, WF creó y lanzó la hora del planeta para sensibilizar a los consumidores, ¿no es cierto? Hay otras organizaciones que son mucho más activistas. Por lo tanto, ojo con si no se suben al carro, ¿no es cierto? Hay otros que usan la publicidad y es la misma herramienta para generar el cambio y para movilizar. Pero esos mensajes, ¿de qué manera deben ir dirigidos? Respecto a tus productos, a los valores que quieres transmitir, ¿cómo se debería configurar esos mensajes? Yo no soy campañista, pero tenemos campañistas en WF, pero apelamos a las emociones, ¿no es cierto? En el sentido de la urgencia, ¿no es cierto? El accionar, este producto, si yo lo tomo, ¿no es cierto?, está causando, no sé, Nike en Bangladesh que tenía mano de obra infantil, ¿no es cierto? Si yo me pongo esta prenda, yo me estoy vistiendo, ¿no es cierto?, injusticia. Es usar las emociones, ¿no es cierto?, para un objetivo, que me imagino los que hacen marketing lo conocen mucho mejor, pero también nosotros, mi mensaje también lo podemos usar. Sí. Julián. Puede ser un poco provocador, pero a mí me da un poco vergüenza cuando prendo la televisión, por ejemplo, y veo reclames del retail, especialmente la moda. Son pocos, gigantes chilenos, y conozco a sus dueños, pero igual está mal. Pura gente rubia, y que vive en casas tremendas, con un sueldo moda de 400 lucas, es una falta de respeto en el país, punto uno. Es la cuarta industria más contaminante del planeta, la moda. Todos estamos insertos como consumidores en ese problema. A veces compramos cosas baratas que están muy mal hechas para el planeta, están hechas también de una forma extremadamente injusta, lo barato a veces sale caro. Y la publicidad y la Valeria Massa y el Juanito y Zabaleta nos llevan hacia ese lugar a creer algo. Y básicamente la publicidad muchas veces es un gancho para nosotros consumir algo que genera una relación empresa-consumidor que destruye el planeta. O sea, tenemos un perfecto... ¿Por replicar un modelo? Dice. Sí, o sea, tenemos cada vez que yo entro a una tienda de esa, salgo y pagué por la destrucción de mi planeta. No puede ser. La economía y los negocios generan valor, y porque generan valor capturan parte de él en formato de lucro. Bueno, lo que está pasando ahora, en base a las nuevas necesidades planetarias, es que cuando yo hago una transacción, por ejemplo, con una empresa de moda, lo que estamos haciendo es una relación que destruye el planeta, por tanto merece desaparecer, porque aquello que nos hace mal como especie no tiene por qué existir, no genera valor, y aquello que sí genera valor y que sí nos permite subsistir tiene que mantenerse y premiar. La economía va en función de nosotros y de nuestro bienestar social, y hoy día la publicidad está siendo en parte una herramienta para mantener un modelo que está mal hecho. Eloísa. Sí, a mí me gustaría agregar... Gracias. Gracias, Julián. Bueno, nosotros en Virus, además de Mercado Virus, que tuvimos este e-commerce, evolucionamos también a una agencia siguiendo un poco los pasos de la historia de Maribel. Y formamos Good, que es una agencia de publicidad, un poco en esta misma necesidad de cómo guiar a las empresas en una estrategia de marketing y publicidad, pero basada en el relato o la diferenciación desde la sostenibilidad. Algo que nosotros observamos mucho, tenemos algunos partners en Estados Unidos que son empresas que llevan 15, 20 años trabajando en
en tema de sostenibilidad desde la publicidad. Y ellos nos mencionaban, existe algo que es muy importante tener en consideración en el mundo de la publicidad, y lo primero es no olvidar el rol de educador que puede tener o de formación que pueda tener toda distribución masiva con distintos canales que uno puede tener hacia la ciudadanía. Entonces, recuperar ese rol de educar y entregar información verídica, comprensible para la ciudadanía, ya sea desde las marcas, ya sea desde el mundo público o desde la sociedad civil. No olvidar que ese rol que tiene el marketing y la publicidad como un vocero público de simplificar y educar. Y lo segundo es un valor que cada vez toma más relevancia, y el tema de la transparencia, un poco casi radical, la transparencia que tienen que tener cualquier organización que decida hablar públicamente de algún atributo de sus productos, sus servicios, sus procedimientos, tiene que venir de un trabajo concreto, porque lo que se ha visto un poco en los últimos estudios es, ya no basta con que lo repitamos mucho en la publicidad como para que esa idea permee. Si no tiene sustento y no se sostiene en el tiempo, esa idea puede terminar siendo una campaña que parece una buena idea y se termina yendo en contra de tu propia empresa. Entonces, si tú estás saliendo a hablar de un atributo en específico, de un producto, o de una buena campaña de responsabilidad social o de propósito, si no tienes sustento en el core business real de tu empresa, eventualmente se te puede devolver como minar tu credibilidad. Y eso es muy difícil de recomponer. Y entonces hoy día en la era de la información es mejor que tú como empresa digas, no soy perfecto, estoy lejos de serlo, mi objetivo es tal, que sea ambicioso, un poco lo que dice y lo que aspira la presidencia de la COP es lograr una mayor ambición con todos los públicos, ¿cierto? Pero esta mayor ambición tiene que ir acompañada de un plan muy concreto. No se espera que tú como empresa de la noche a la mañana tengas todo resuelto, sino cuál es ese camino. Porque Unilever tiene esa credibilidad y lo que presenta Nuria es tan interesante, porque ellos muestran cuál es ese camino y toda esa brecha que les queda por resolver. Entonces hacen una comparación entre la ambición, el plan y también cuánto me falta, porque si eso yo también lo comunico como empresa, soy mucho más creíble. George, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre lo que hemos planteado y en particular el tema publicitario de los mensajes que envía finalmente las marcas. Sí. Bueno, yo creo que eso es un signo del estado en el que estamos. Si uno mira lo que declaran los consumidores y los estudios que hay respecto de hábitos de consumo concretos a nivel mundial, se ve como claramente ha penetrado mucho más rápidamente el consumo, el concepto del consumo sustentable en el rubro alimentación. Y en el rubro vestuario, al que mencionaba Julián, está todavía muy en lo declarativo, es decir, efectivamente los consumidores globales son muy pocos los que están dispuestos a pagar más por... en realidad son muy pocos los que están dispuestos a conocer la historia que hay detrás, partiendo por eso. Es decir, nosotros hemos visto incluso en el arte urbano, Kayosama, por ejemplo, un artista urbano que se ha dedicado mucho a denunciar este tipo de prácticas laborales, por ejemplo, en países asiáticos, en la industria de la moda, relacionado a grandes marcas, y uno lo ve en muchas partes en realidad, pero nosotros como consumidores lo seguimos sintiendo como un concepto lejano, como algo que ocurre en Bangladesh, algo que ocurre... y seguimos consumiendo esas marcas denunciadas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de cambio cultural que nos afecta a todos. Y por supuesto que las empresas, el tema publicitario, en Chile tiene ciertas características particulares, porque ocurre el aspiracional en Chile, digamos, tiene un estereotipo bastante marcado por mucho tiempo. Eso yo creo que va a ir cambiando. Estamos además en la era de los influencers y los influencers también rescatan un poco ese estereotipo que es como medio aspiracional, efectivamente. Pero eso va a ir cambiando y eso va a ir cambiando de la mano también del cambio en los hábitos en los consumidores. Es decir, si nosotros salimos del discurso de que se explota a los trabajadores en ciertos países de bajo costo de la mano de obra, nosotros estamos discutiendo la reducción de la jornada a 40 o 41 horas y los países de los que estamos hablando eso está años luz, es decir, si estuvieran en esa discusión los trabajadores estarían como en otra etapa en la que no están definitivamente. Entonces, si nosotros nos hacemos cargo de eso como consumidores, como personas, bueno, eso va a permear sin duda y las empresas también se tienen que hacer cargo.
pero las empresas también se tienen que hacer cargo de que el modelo tradicional de la industria de la maquila, que va a buscar los costos más bajos, es el modelo en el cual nace esa industria en los mercados globales y en nuestro país, y por lo tanto cambiar las bases de ese modelo toma tiempo. Parte de ese modelo significa que esos costos ridículos que de pronto uno ve en cierto tipo de vestuario, es un vestuario al que accede determinado grupo de la población que no podría hacerlo de otra forma también. Es decir, eso es parte del problema y también tiene que formar parte de la solución. Yo creo que nuestro país está en un proceso de cambio estructural en todas las instancias, en las instituciones, el gobierno, el legislativo, los consumidores, los proveedores. Y la clave, lo mismo que pasó con la economía digital, la clave está en encontrar aceleradores. Es decir, la COP25 puede ser un gran acelerador. Son momentos que pasan en el tiempo. Es como cuando la Vuelta Ciclística se hizo en Chile y todos somos fanáticos del ciclismo. O ahora que ganamos en remo, nos hacemos fanáticos del remo o el handball, en fin. Acá pasa un poco lo mismo. Hay que aprovechar este momento porque va a ser la COP25, después va a pasar el concepto también comunicacional detrás, sí. Pero durante la COP hay que aprovechar de dejar sembrados, yo creo, ciertos temas que nos cambian como consumidores, nos cambian como empresa y como política pública. Bueno, vamos a ir incorporando también las preguntas del público, ¿les parece? A través de la aplicación están llegando ya algunas y vamos a comenzar con esta. No está identificado el autor de la pregunta, por si acaso. ¿Cómo se debe enfrentar desde la perspectiva del consumo consciente y la sostenibilidad el creciente boom de aplicaciones y servicios que facilitan aún más el consumo? Pregunta. Como Uber Eats, Rappi, Corner Shop, son los ejemplos que pone, las cuales inevitablemente generan más desechos también. Y ahí entramos en otro tema, que es el de la tecnología. Si alguien quiere tomar la palabra aquí para analizar este tema. Yo cortito, Ricardo. La verdad que yo todavía voy a comprar al supermercado y trato de ir en bicicleta, pero veo mucho corner shop con puras bolsas nuevas. ¿Ya? Y la gente que compra dice que tiene estanterías de bolsas nuevas de corner shop. Entonces, pucha, la verdad que me pregunto, ¿dónde está la inteligencia del sector privado de si entró una ley, ¿no es cierto?, sacamos las bolsas de un modelo de negocio, ¿cómo no se aplica al próximo? Entonces, ¿cómo no buscamos un sistema para no tener que llevar bolsas nuevas? Ahora son de cartón, ¿no es cierto? Pero un poco, la verdad que la invitación a esta sala es, por favor, no esperen otra regulación, sino un poco el mensaje de Chris que tiene que haber solo regulación, no es un ambiente cómodo para ustedes. Entonces, por favor, piensen un poco más, solucionar un problema, no se creen otro. Y tomo el ejemplo de Corner Shop porque me llama la atención como consumidor, pero así puede haber muchos, ¿no? En el tema que tú mencionas, recién se mostró el esfuerzo que se está haciendo en materia del pacto del plástico, que apunta un poco a autorregularse en esa materia también y tomar un poco la bandera que tú planteas, hacerse cargo de la problemática. Cuando uno piensa en todos estos desplazamientos que genera estos modelos colaborativos, la verdad es que uno tiene que proyectarlo a todo lo que significa la economía de la colaboración. Es decir, hoy día nosotros como consumidores podemos comprar un producto de cualquier parte del mundo y efectivamente nos entendemos directamente con el productor, ni siquiera con un intermediario, porque el intermediario es una plataforma como las que estamos hablando. Entonces, eso mismo presiona, en la medida en que nosotros como consumidores tomamos elecciones, eso presiona a los productores locales o a los retailers locales o a los distribuidores para que vayan adoptando también, vayan trayendo ese tipo de productos. Por ejemplo, mucho se habla que los productos orgánicos o sostenibles son más caros, pero en realidad probablemente estamos en una etapa en que parecen ser más caros porque tienen economías de escala en desventaja, digamos, pero y porque utilizan insumos que pueden ser más caros, pero son más eficientes también productivamente, consumen menos agua, consumen menos electricidad, en fin. Entonces, yo creo que nuestras elecciones van a marcar mucho ese camino. Ahora, no hay que pensar solamente en esa distribución del producto al supermercado, sino que hay que pensar en general en el comercio electrónico. Y el comercio electrónico lo que está haciendo, en alguna medida, es contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad, porque está evitando una cantidad de desplazamientos atomizados en la ciudad de una forma que todavía no nos damos cuenta, pero hoy día ya representa el 10% de las ventas casi en nuestro país, y por lo tanto son desplazamientos de consumidores a centros de consumo que se evitan, porque ahora eso lo reemplazamos por un desplazamiento logístico que básicamente cubre una ruta y que sirve a
decenas de consumidores en una ruta. Entonces, ahí estamos ahorrando todos los costos que involucra el transporte y la congestión, además, que dirían costos adicionales. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta y forma parte también de cómo el consumidor se empodera de la toma de decisiones de qué es lo que consume y cómo, por lo tanto, fuerza al proveedor a que se alinee con eso. Maribel. Frente a la pregunta, a mí se me vienen como algunas reflexiones a la cabeza, ¿no? Sí. Uno es que nosotros acá lo que estamos conversando son distintas ideas y modelos e información que más que mostrarnos una receta que se pueda copiar al pie de la letra, nos abre reflexiones y preguntas, porque cada negocio tiene su propia realidad. O sea, yo veo bien difícil que una sola receta le aplique a todos. Yo creo que hay ciertos principios que tenemos que cuidar, pero ahí hay un componente importante, estratégico, de analizar cuál es mi negocio, en qué estoy, porque claramente no es lo mismo cuando estoy en un negocio que tiene que ver con alimentación o cuando estoy en un negocio que produce otro tipo de servicios o bienes, ¿no? Esa es como la primera reflexión que a mí se me viene a la cabeza, es decir, no buscar un modelo, sino que encontrar el propio, ¿no? Con una cosa que me parece que es muy importante tener en consideración. Todo aquello que hagamos tiene que ser significativo para la vida de las personas. Y eso implica tener que poner de verdad a las personas al centro y entender lo que esas personas quieren y no tratar de transformar lo que esas personas quieren o necesitan. Yo creo que el desafío está entendiendo lo que la persona necesite y lo que es significativo para esa persona o ese grupo de personas, usar la innovación, la inteligencia para llegar con una solución que resuelva eso y no tratar de cambiar la forma en que las personas hacen las cosas, porque eso es una utopía, es muy difícil lograr eso. Y la otra reflexión que se me viene a mí a la cabeza es que pensemos mucho más allá de lo obvio, porque los ejemplos que hemos dado igual siguen siendo bastante de clase alta. Y nosotros, el 85% de la población de Chile vive otra realidad. Entonces yo creo que también hay que pensar en cómo yo soy significativo en la señora que vive en Puente Alto, en la persona que vive en una islita en el archipiélago de Chiloé, o una persona que vive con los problemas de lo que significa vivir en lugares como Iquique, Antofagasta, que se ha visto invadido por realidades culturales que los tienen muy complicados. Entonces, esa es como la tercera reflexión. Y la cuarta reflexión es que yo creo que este tipo de cosas a los que nos vemos enfrentados son demasiado grandes y complejos, y por lo tanto como que pienso al tiro en asociarme con otros, ¿no? Asociarme con otro que puede ser o otra empresa, o el Estado, o las ONG, o la sociedad civil, pero asociarme con otros, porque lo que estamos buscando son temas de transformación profundo, y es súper como un poquito arrogante pensar que lo vamos a desarrollar solo. Esas son como las reflexiones que se me ocurren mientras lo escucho aquí. Ricardo. No, y siguiendo invitarlos a pensar en grande y el rol que tienen y un poco conectar con lo que nos llevó el Champion en la mañana y también Chris, ¿no es cierto? Si pensamos que el 2050 carbono neutralidad, 2030 tenemos que reducir en 50% la emisión en el camino, eso significa que el pic de emisiones de Chile debería estar en 2 a 3 años. ¿Ya? Y de aquí a 5 años haber tenido un 20-30% de reducción, ¿ya? En las curvas de emisión absoluta y recuperación de la naturaleza, porque Chile no ha quebrado ninguna de las curvas. Si acá tenemos, no sé, 20, 30, 40% del PIB, no sé, vi los números pero no los calculé, o sea, este grupo tiene que demostrar en 3 años haber quebrado el 30% de la curva, ¿ya? Entonces, no podemos hablar de una bolsita, un envase, ¿no es cierto? Incluso la presentación de Unilever, y tomo Unilever porque se sentó acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto quebró la curva todas esas iniciativas? No sé, no creo que el 1%. Entonces, la responsabilidad del rol de esta sala, ¿no es cierto?, y un poco abriendo también salir de la clase alta, del no sé, Ueripsi y todas esas cosas, es gigante. Y el desafío, por favor, entiéndelo, es gigante. Ricardo, déjame vincularlo con una pregunta que también está dentro de las más votadas. Uno de los asistentes pregunta, ¿cómo hacemos o qué están haciendo para llevar la sustentabilidad a las familias de escasos recursos también, o la sustentabilidad solo para aquellos que pueden pagar por eso? Para vincularlo también con el tema de pero también tenemos que evaluar el footprint o huella ecológica de cada una de esas personas, ¿no es cierto? Si yo me muevo en una F550, tengo una casa de 300 metros cuadrados,
y tengo calefacción central o aire acondicionado, ¿no es cierto?, comparado con alguien que se mueve en metro y vive en una casa de, no sé, X metros cuadrados, el esfuerzo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, una casa para bajar su huella ecológica comparado con la otra es 1000 veces mayor o 10.000 veces mayor. Por lo tanto, el esfuerzo también está en la huella ecológica de cada uno de nosotros. Eloísa, ¿querías decir algo? Sí, que quería sumarme de hecho a las palabras que decía Ricardo, un poco la conversación, o sea, si nos vamos a los macronúmeros en general, son los ricos los que generamos mayor impacto en el cambio climático. O sea, nuestra huella es mucho más, ¿cierto? La comuna en Chile que más basura genera per cápita es Vitacura, 1,57 kilos a la semana por familia, o sea, 1,57 al día por familia. Mucho más que el promedio de todas las demás comunas. Entonces, entiendo el espíritu de la pregunta, ok, ¿cómo hacemos esto universal? Pero ahí donde viene el 80-20, ¿dónde pongo mis fichas en que el cambio realmente ¿Quiénes son los más responsables? Digamos? Claro, y quiénes son los que haciendo una modificación impactas más. Entonces, también, y sumándome un poco a lo que decía Maribel, cuando estamos hablando de consumo consciente, consumo responsable, estamos hablando de cambios sistémicos muy complejos, no estamos hablando como coloco y reemplazo una cosa por otra o viene alguien y dice, ah, listo, entonces para hacer frente al cambio climático voy a ser vegano. No es como que uno ponga la bala de plata en un lugar o en otro, porque lo único que haces es trasladar los problemas asociados a ese, cuando no entiendes cuál es la razón que nos ha traído hasta acá y cuál es ese sistema que hay que modificar. Entonces, mucho se habla de que el consumo sustentable es más caro respecto a ¿qué? Reemplazar el producto con el producto de moda actual, que es nuevo, importado, o realmente si vamos a un consumo consciente parte en, y de hecho hay como gente que es muy contraria al término, porque si queremos ser sostenibles, el consumo tiene que disminuir de la manera como lo hemos entendido hasta hoy. Entonces, ya ese primer paso requiere una frenada en realmente la primera R de la sustentabilidad es repensar y rechazar aquello que no necesito antes de llegar a reciclar. Hay muchos pasos previos de consumo consciente que uno puede tomar como individuo, como comunidad, como empresa, como política pública. Es una transformación sistémica que necesitamos. Entonces, claro, se habla en el e-commerce, ¿es bueno o es malo más o menos el transporte a domicilio? Sí, es que es más eficiente porque la huella del motor, pero después viene el empaque de un solo uso, pero entonces, ¿cuánta gente se traslada? No es como la versión lista y la otra como que dejarla obsoleta. Hay que entender qué tan complejo es ese sistema para entonces ver qué es lo que hay que modificar, porque el consumo sustentable es más caro con un asterisco muy grande. ¿De qué estamos hablando caro y barato? ¿Quién paga el costo de un producto muy barato? ¿Dónde se está pagando ese costo? Julián, quería agregar algo. Ideas y provocaciones mezclando lo anterior. Adelante. El caso, por ejemplo, del delivery y la aparecida de plataformas como Rappi, etcétera, cambia la industria, cambia el consumo, cambia algunos negocios. Por ejemplo, hay una muy famosa fuente soda chilena que empieza con D, termina con O y en el juego tiene un chancho 6, que está enfrentado un poco a este problema porque está haciendo delivery con Plumay. Entonces, y los que ya reciclamos la casa, que somos la mitad de los que contaminamos más, decimos, oye, pero ¿esto dónde lo dejo? Entonces, están obligados a cambiar. Y ya representa tal vez más venta que el principal local físico, que era el de Ahumada. Entonces, esto es una tendencia que va a la subida. Entonces, de nuevo, la relación cliente-empresa tiene que ser buena, no podemos tener una relación de destrucción, tenemos que tener otra relación. Ahora, ¿qué haría yo si fuera gerente de Dominó? Y obviamente, como no soy gerente, puedo ser más patudo y no estoy metido en el Excel del año, me escaparía. Pero, por ejemplo, lo que está vendiendo más Dominó hoy día en las tiendas es Dominot, de Not Mayo. Ajá. O sea, el consumidor algo está diciendo. Es un hot dog con Not Mayo. Ajá. Es vegano. Entonces, ¿qué estaría haciendo yo? Invertir en mayonesas distintas. Me hubiese adelantado a Jeff Bezos. Estaría haciendo salchichas distintas. Estaría metiéndome en la industria de las impresiones, por ejemplo, digitales. Hoy día sabemos que se puede imprimir biología, no solamente plástico, se puede imprimir biología, se va a poder imprimir alimentos en los próximos 10 años. Probablemente en nuestras casas vamos a tener impresoras de alimentos más biológicas y que van a mover, por sobre todo, átomos ahí mismo, pero son verdad bytes los que se mueven, más sostenibles.
yo estaría preguntando, como empresario, porque los empresarios están a la vanguardia de la generación de valor, son innovadores, ¿cómo llevo mi empresa hacia ese mundo y cómo mi empresa propone otro mundo? En vez de estar reaccionando diciendo, chuta, están cambiando estos gallos, bueno, hay que cambiarle la mayonesa. Siempre así como al 3 y al 4. No, los negocios son para los pioneros y la gente quiere trabajar en esos lugares. Al final el gobierno no es el gran consumidor de CO2, ni tampoco el gran productor de CO2. Los grandes productores y consumidores de CO2 somos los consumidores y las empresas. Y si no nos ponemos las pilas, no vamos a hacer grandes cambios. Y yo creo que la empresa tiene que ser pionero. El problema es que la innovación no está ocurriendo dentro de la empresa, está ocurriendo afuera. Not Mayo lo inventan unos cabros, sí. Corner Shop lo inventan unos cabros, las impresoras 3D lo inventan unos cabros, mientras la empresa está tratando de salvar el trimestre. Y ve cómo se veían. Están todos urgidos. No, po. Entonces, tal vez una buena forma para afrontar este gran desafío, aprovechando la fuerza de la innovación y la conciencia nueva que se está creando, que nos estamos dando cuenta que lo otro es más importante que el yo, porque gracias a lo otro yo vivo, es conectarse con los innovadores y con los emprendedores. Hay una gran oportunidad de hacer un tejido social y crear nuevas empresas y fusionarla. ¿George o Maribel? Maribel. Que tal vez hay un ángulo que también tenemos que considerar en todo eso, a propósito de lo que tú dices, que tiene que ver, esto de una producción y consumo responsable requiere antes de eso como un liderazgo distinto, ¿no? Un liderazgo en los que toman las decisiones. Y yo creo que si nosotros miramos lo que se ha dicho sobre la cuarta revolución industrial, en donde a mí me llama mucho la atención que dicen, bueno, hay dos habilidades fundamentales con las que nosotros tenemos que educar a los jóvenes, a los niños, porque son los líderes del presente y el futuro, que son líderes que, por un lado, tengan una gran capacidad empática, que sean capaces de verdad ponerse los zapatos del otro para poder encontrar soluciones, una capacidad empática importante, donde yo escucho activamente, etcétera, y también al mismo tiempo una capacidad crítica frente a las cosas, ¿no? Y la capacidad de aprender y desaprender. Y yo creo que ahí también hay un componente en esta ecuación que no podemos dejar fuera, que es cómo nos preparamos, así muy rápidamente, en educar a los jóvenes que hoy en día están en la enseñanza media, en la enseñanza básica, y eso es algo que se puede hacer relativamente rápido, que es como cambiarles el switch, porque si es que no les cambiamos el switch y los seguimos educando de la manera que nos educamos a nosotros, van a seguir habiendo, como tú dices, Julián, cabros que inventan otras cosas que son probablemente los más preparados, pero lo que nosotros necesitamos es generaciones completas de niños y niñas, jóvenes, que estén preparados para la cuarta revolución, los que nos van a asegurar que esto se acelere. Y yo creo que ahí hay una tarea que pareciera que está media desvinculada del tema de la sostenibilidad, pero que en mi cabeza está súper vinculada, que tiene que ver con cómo yo educo a los futuros líderes, desde ahora. Sí. Hay otra pregunta que me gustaría destacar de las que están ya en la aplicación. ¿Qué es más importante, reducir el consumo o hacer el consumo más sustentable? Que es lo que hablábamos de alguna manera antes. ¿Alguien quiere tomar eso? Ambas. Que la sumatoria de las dos salven el planeta y quebran las curvas. Es la sumatoria. Bueno, venimos de un modelo en que el consumo tiene un valor per se, y por lo tanto, cuando uno trata de llegar hacia los objetivos de los que se ha hablado durante esta mañana, hay que cumplir, como dice Julián, con ambos objetivos. O sea, primero tenemos que ser más eficientes en consumir, o sea, lo pongo así en términos como relativamente duros, ser eficiente. O sea, ser eficiente significa que uno efectivamente no acumula cosas que no necesita, por ejemplo. Las aplicaciones de las que estaban ustedes hablando, cuando uno las lleva a otros ámbitos, o sea, no solamente un delivery, apuntan hacia allá de alguna manera. Es decir, la forma en que nos transportamos, y no solamente porque utilizamos otra forma de transporte, llamémoslo privado, sino porque tenemos otras opciones también donde nosotros podemos utilizar vehículos de distinto tipo, desde scooter hasta automóviles,
sin ser dueños. Es decir, siempre existió el modelo del arriendo, pero el modelo del arriendo nunca llegó al consumidor masivo y hoy día lo hace. ¿Ah? Eso es una forma de consumir menos, efectivamente. O sea, probablemente no afecta tu hábito como usuario. O sea, te sigues transportando, por ejemplo, voy a seguir en ese ejemplo. Pero sí afecta el consumo, ¿ah? Es decir, cambia la lógica, ¿no es cierto? Y luego, evidentemente, pues hay que ir hacia el consumo sostenible, pero eso es un proceso, como decíamos hace un rato, que ha penetrado más rápidamente en algunos rubros de consumo donde los consumidores nos sentimos más afectados directamente, por ejemplo, el tema de la alimentación o donde están cambiando los hábitos alimenticios, y eso se tiene que ir traspasando al resto de los estamentos de consumo, sin duda. Eloísa, ¿tú querías agregar algo? Yo creo que uno es parte del otro. O sea, yo creo que el parar de consumir es el primer paso de un consumo más responsable, porque de hecho, por ejemplo, ya hoy día está estudiado, los recursos ya existen en su totalidad, si los distribuimos, podemos sacar a las personas que están bajo la línea de la pobreza y que tienen poca seguridad alimentaria. Lo mismo pasa con la tecnología. Hoy día contamos con la tecnología para poder modificar todo lo que necesitamos modificar. El tema del consumo, creo que lo primero es parar la cantidad de consumo. Hoy día estamos perdiendo en Estados Unidos el 40% del alimento que se produce se va a la basura, y en América Latina el promedio es el 30%. Entonces ya estamos perdiendo un tercio de lo que estamos produciendo en distintos puntos de la cadena productiva alimentaria. Vamos perdiendo comida que termina al final en un vertedero, en un relleno o quién sabe dónde. Entonces ya hoy día estamos produciendo más de lo que necesitamos, y también el frenar el consumo hace que tu valoración, y de hecho está muy vinculado a lo que aparece en el estudio, que tu primera razón para elegir un producto sea la calidad, es de alguna manera una decisión responsable, porque en la medida que tienes un producto cuyo ciclo de vida es más largo y que es reparable en el proceso, es lo que al final, lo que promueve la economía circular. Sí. Repensar al final un producto que tú le puedes alargar y ir cerrando los círculos, los ciclos que tiene ese producto, reparándolo, ¿cierto? Reutilizándolo. Entonces, hoy día, por ejemplo, si tú te compras un electrodoméstico, no sé, un tostador o un hervidor, no existen casi servicios técnicos que arreglen ese producto, sí, claro. O te van a decir, te lo arreglo, pero no te conviene, te sale más barato comprar uno nuevo que repararlo, porque no tenemos todavía la infraestructura de reparación tan sólida como podríamos estar impulsando otras de las R de la sustentabilidad. Entonces, en la medida que nosotros como consumidores frenamos el consumo, me vuelvo un consumidor que elijo por calidad, intenciono la reparabilidad de mi producto, o sea, la ropa yo la puedo reparar, un tercio de todo el impacto de la moda está en el uso. Sí. Mucho antes que un tercio en la producción, ya todo el agua que se contamina, los recursos, las materias primas, un tercio en el desecho, pero el mayor tercio que depende de nosotros desde el momento que tú compras la prenda hasta que como destinas al fin de su ciclo. Y durante ese cuidado, entonces si nosotros tenemos esta cultura de desechar, no tengo la intención de comprar un producto que me dure más o que sea reparable porque voy y lo reemplazo. En cambio, si parto produciendo y hago el ejercicio de ser mucho más modesto en lo que necesito, ¿realmente necesito una tercera carcasa de celular diferente? ¿Como realmente necesito eso? Entonces, esa pregunta es la más difícil, sí. Porque además pasa por inseguridad, es todo un esquema social, al final hemos construyó toda una cultura alrededor de la validación de consumir algo relacionado a otra cosa. Sí, el consumo como validación. Como validación, exacto. Sí. En el mundo femenino, ¿para qué decir? Sí. Pero no entramos ahí. Pero al final, el consumir menos siento yo que es el primer paso hacia un consumo más responsable, no es o el uno o el otro. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. Me gustaría, si pudiéramos captar alguna reflexión final para cerrar esta conversación, porque ya se nos va el tiempo. Dejo la palabra a quien quiera hacer alguna reflexión final de esta conversación. Me quedan 2 cosas. Una es entender de que cuando estamos hablando de producción y consumo responsable, la estrategia tiene que estar metida dentro del modelo de negocio, porque si no, no funciona. Y el segundo concepto es el concepto de trabajar colaborativamente. Yo creo que hay una gran oportunidad de sentar a la mesa personas muy distintas que ayuden a resolver un problema que es complejo, pero desde distintas miradas. Yo creo que eso nos ahorraría muchos dolores de cabeza.
Julián. Saliendo del solo consumo y consumidor y producción, la gran mayoría de los modelos que hemos creado para ordenarnos como sociedad y ponernos una estructura que nos permita vivir bien y amplificar nuestro bienestar, llámese comunismo, llámese capitalismo, llámese democracia, religión, etcétera, tienden a no funcionar en algún momento porque las personas, nosotros los individuos, ponemos adelante el yo por sobre el nosotros. La empresa es un poco lo mismo. Cuando hace un pacto unilateral, pone adelante el yo que el nosotros, ¿ya? Si es que en cualquier modelo, en cualquier sistema que nosotros creemos como especie para ordenarnos, está el yo antes que el nosotros, ningún modelo funciona. Y la crisis que estamos viviendo hoy es en parte porque hemos puesto el yo antes que el nosotros, y ahora nos damos cuenta que el nosotros, que el otro, que lo otro, es lo que nos permite a nosotros vivir y ser feliz. Entonces, este cambio es de conciencia más que de sistema, y ningún sistema va a funcionar si es que el yo es antes que el nosotros. Maribel, Eloísa, George, Julián, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Un nuevo aplauso, por favor, para los 5 por esta conversación. Muy amable. Muchas gracias.